Primera de Juan, obviamente, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como veis, es un versículo pequeño, pero ahora lo vamos a cortar más, porque hoy solo vamos a estar mirando esta declaración de que Dios es amor. Estuvimos hablando la semana pasada de que Juan nos hablaba y nos comentaba en sus diferentes escritos, define a Dios de tres maneras. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Estuvimos mirando la pasada semana que Dios es espíritu. ¿Qué significaba eso? Significaba sacábamos dos conclusiones, yo que he sacado dos conclusiones de Dios. Que Dios... Sigue. El Señor no quiere que te paguen. Vale, sacábamos eso, que Dios nos alerta. Vale, que tenemos de la doctrina de que Dios es verdad, de que Dios es veraz, se da a entender cuando hablamos de que Dios es santo. Y luego aparte otra doctrina que salía en Primera de Juan, que estuvimos mirando, es que Dios es omnisciente. ¿Vale? Él sabe todas las cosas y estuvimos viendo un poco qué significa que Él sepa todas las cosas, qué estamos diciendo con ello y qué aplicación tiene eso también para nuestras vidas. Como no creyentes, debe ser aterrador para nosotros saber que Dios sabe todos los recónditos de nuestro corazón, todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas están expuestas delante de Él. Debe ser aterrador, pero en Cristo, si nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, este pensamiento es consolador para el creyente. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué estamos hechos, porque Él sabe todas las cosas antes de que se las vayamos a pedir, sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestros miedos y aún así, aún sabiendo todos nuestros fracasos, ha decidido y ha determinado salvarnos. Por lo tanto, esto para el creyente es un consuelo tremendo. Seguimos mirando varias cosas, ¿no? Muy bien, habíamos visto esta definición y hoy toca la siguiente definición y si nos da tiempo veremos otra doctrina que aparece en Primera de Juan y con eso daremos por concluido la doctrina concerniente a Dios en Juan. Dios es amor y veremos, si da tiempo, la invisibilidad de Dios. Ahora explicaremos un poco qué significa o qué queremos decir cuando hablamos de que Dios es invisible o que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Muy bien, pues... voy a ver algo. Dios es amor. Sin duda, una de las doctrinas más sublimes y misteriosas que recorren toda la Biblia. Y quizás nuestro pensamiento, en primer lugar, va a pensar, bueno, Dios es amor, qué fácil, ¿no? Dios te ama. Un poco más hay que explicar de esta doctrina, ¿no? Pero, como vamos a intentar explicar hoy, no es tan fácil. Más bien, es una doctrina compleja y que si no se explica bien y si no la llegamos a entender bien, puede llegar o dar lugar a grandes errores e incluso herejías, ¿vale? Tanto en doctrina como en práctica de nuestra vida cristiana. Habíamos establecido, o Juan nos ha dicho, que lo más importante en esta vida es tener comunión con Dios el Padre y con Dios el Hijo. ¿Vale? Y habíamos establecido que primeramente un cristiano cree ciertas cosas con respecto a Dios. ¿Vale? Si no, no puede ser cristiano. ¿Vale? Debe creer lo que Dios dice de sí mismo. En primer lugar, aunque sabemos que no se queda ahí, Dios, o el conocimiento de Dios, va a la mente. De ahí tiene que pasar al corazón y a la voluntad. Si no, no sirve de nada. Pero empieza con la mente. De hecho, el Evangelio empieza con palabras, ¿no? Cuando nos anuncian el Evangelio, nos están hablando palabras que hemos de entender y comprender. Nos están hablando verdades que hemos de meditar, que hemos de investigar, ¿no? Estamos hablando del proceso humano. Sabemos que Dios obra en todo el ser humano para que podamos entender estas doctrinas, ¿no? Muy bien, pero no se queda aquí. No es un conocimiento simplemente intelectual, es un conocimiento experimental. ¿Vale? Conocemos al Dios verdadero porque mantenemos una relación con Él. ¿Vale? Esto es lo que Dios ha hecho, o Dios está tratando de hacer, y lo ha conseguido desde el Génesis.
¿vale? Ha cogido a su pueblo escogido, lo ha apartado, lo sacó de Egipto, lo llevó por todo el desierto, les dio sus leyes, los cuidó, los cultivó, los estuvo pacientemente regando, ¿vale? Para producir un fruto. Así luego los estableció en la tierra, en los reyes, siempre intentando tener una comunión íntima, especial con su pueblo, con sus elegidos. ¿Vale? De hecho, el templo, donde él bajó en la gloria Shekinah, su presencia, es que Dios está en medio de su pueblo. Es el encuentro del Dios trascendente, del Dios todopoderoso, es un encuentro personal con su criatura. ¿Vale? Esto es lo que ha estado haciendo y hablando durante todo el Antiguo Testamento y ha venido a ser una realidad en Jesucristo, hablando de un encuentro personal, íntimo, con nosotros, en nuestro corazón. ¿Vale? Por eso dice las Escrituras luego que somos templo del Espíritu Santo. ¿Vale? Por lo tanto, ya desde el Génesis podemos ver el amor de Dios funcionando en busca de tener una comunión con su pueblo. Y luego vamos a explicar un poquito más, ¿no? Pues esto un poco de ponernos en contexto. ¿Vale? En términos, si Dios es santo, es inaccesible, hablábamos, primera de Tito, el que tiene luz inaccesible, estamos hablando de un Dios trascendente, ¿vale? De un Dios que está fuera o por encima de los límites, de cualquier límite humano, de los límites del tiempo, del espacio, un Dios que está allí, a lo lejos. Cuando hablamos en estos términos, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, estamos hablando o dando a entender un Dios todopoderoso, un Dios lejano, ¿vale? En cierto sentido, se le llama un Dios trascendente. Pero cuando hablamos de la doctrina de que Dios es amor, lo que estamos hablando, o lo que estamos diciendo es que Dios es un Dios personal. Es un Dios que se acerca a tener comunión con su criatura. El Dios que es tan lejano, que parece que no está, en cambio sale a nuestro encuentro y quiere tener una comunión íntima con nosotros. Esta dualidad, para los que quieran saber un poco más, esta cercanía se llama el Dios inmanente, ¿vale? Dios trascendente y Dios inmanente. Es decir, Dios que supera todas las cosas, muy lejano, inalcanzable, y Dios cercano, íntimo, que tiene una relación personal conmigo y quiere tener una relación personal con sus criaturas, ¿vale? Con todas sus criaturas. Muy bien. Esta dualidad del Dios todopoderoso y lejano, y del Dios cercano e íntimo, solo se da, o es particular, del judaísmo y del cristianismo. ¿Vale? En todas las demás, o al menos en su gran mayoría, solo se centran en una de estas dos particularidades. ¿Vale? Tenemos el Dios trascendente de los hijos de Amón, Primera de Reyes 11:7, Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloch, Dios cruel, Dios trascendente, inalcanzable, al cual se le sacrificaban niños. ¿Vale? Esta es la idea que se recoge. ¿Vale? O tenemos el lado contrario, ¿vale? Unos dioses cercanos de toda la mitología griega, como Zeus y todos sus compañeros, que eran, bueno, pues más bien eran como personas con superpoderes, ¿no? Eran egoístas, eran celosos, eran lujuriosos, se robaban las novias los unos a los otros, se burlaban entre ellos, hacían guerras por capricho, ¿vale? Eran como hombres, pues inmortales y superpoderes, ¿no? Los haces tan cercanos, haces algo tan cercano, tan parecido al hombre, que deja de ser Dios y es una proyección del hombre, ¿no? Más que nada, en los diferentes contextos. Así que una de las particularidades del Dios de la Biblia es que es a la vez trascendente y es a la vez cercano. ¿Vale? Génesis 1, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, cuando narra toda la creación, nos está hablando del Dios trascendente, el Dios creador, el Dios que lo hace todo, ¿vale? El Dios que no consulta con nadie, ¿vale? Que es en sí mismo que determina lo que es bueno, ¿vale? En cambio, en el siguiente versículo, Génesis 2, 4, hasta el final del 3, vemos al Dios que se pasea en el huerto con su criatura, habla con él, le indica lo que tiene que hacer, incluso le da cosas para que él rija. Le da cercanía, le da confianza, le da intimidad, lo acerca a él. Vale, pues así que nos encontramos con este Dios. Todo esto es para introducirnos a la doctrina de que Dios es amor. Como dice también 2 Corintios 13:11, Dios, el Dios de amor y paz.
otro texto donde nos habla directamente de que Dios es amor. Muy bien, vamos a pasar a definir qué estamos diciendo cuando decimos que Dios es amor. Cuando definimos que Dios es amor, lo que estamos diciendo es que Dios se da a sí mismo y a otros eternamente. El amor es darse a otro. ¿Vale? Esta es la terminología bíblica. Dios se da a sí mismo eternamente y a otros eternamente. ¿Vale? Vamos a intentar explicar esto. Es decir, que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de dar bendición a otros, o bien a otros. Parte de la naturaleza de Dios es bendecir a los demás, es dar bien a los demás. Y con esto creo que estamos queriendo decir que se da enteramente a otros. Es decir, se da tanto en su mente, como en sus afectos, como en su voluntad, como en todo su ser, se da enteramente a la otra persona. Si queréis os vuelvo a decir. Bueno, pues, por si acaso. ¿Vale? Lo que estamos diciendo es que es parte de la naturaleza del ser divino el darse a otros, y en este caso a sí mismo, enteramente. Enteramente significa toda su persona. No un cachito, sino todo lo que es el ser de Dios. ¿Vale? Ahora vamos a analizar un poco esto. No estamos diciendo que el hecho de darte a los demás es amor. ¿Vale? Porque Pablo establece en 1 Corintios 13 que tú puedes darte a otros altruistamente sin nada de amor. ¿Vale? Puedes hacer cosas solo por los demás y no estás amando. ¿Vale? Puedes hablar en lenguas angélicas, puedes sanar, puedes hacer un montón de cosas por los demás y no estás amando. ¿Vale? No es el mero acto de buscar el bien a los demás, sino que es la implicación de toda la persona dándose y buscando el bien del otro. ¿Sí? La diferencia, ¿no? Es importante esta diferencia, ¿vale? Por lo tanto, amar es un acto voluntario, consciente y meditado, y con pasión y sentimientos. ¿Vale? El elemento afectivo de Dios también se incluye. Dios tiene afectos y los incluye cuando ama. ¿Por qué estamos definiendo? ¿Por qué digo esto? Porque existe la doctrina que se dice la impasibilidad de Dios. ¿Vale? O la Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, reza que Dios es sin pasiones. Con esto, si lo que está queriendo decir es que Dios no tiene sentimientos, es totalmente antibíblico. Dios tiene sentimientos y hay razones y argumentos bíblicos por todas partes. Si queréis ver un sentir de lo apasionado de Dios, Oseas capítulo 11, entero, habla de la pasión de Dios por su pueblo, ¿vale? Sus sentimientos y afectos por su pueblo. ¿Vale? Lo que estamos diciendo cuando Dios ama y que pone su afecto, ¿vale? Cuando pone sus sentimientos, es que estos sentimientos van en consonancia con todo su ser. ¿Vale? Estos sentimientos entran dentro de su santidad, de su justicia, de su perfección, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Es decir, Dios no es como un hombre, porque el problema es que cuando nosotros decimos que tenemos sentimientos y pasiones, estamos hablando de que esas pasiones nos controlan. Es decir, nos sacan del lugar y hacemos cosas que no queremos. ¿Vale? Con Dios no pasa esto. ¿Vale? Todos sus sentimientos y toda su pasión están en perfecta consonancia en todo momento con su santidad, con su justicia, con su verdad, ¿vale? Porque es una unidad. ¿Sí? No es como un hombre que me pegan y yo me airo, pierdo mi mente, no existe mi mente, soy solo el sentimiento de ira, ¿vale? Andando. O de celos, o de amor, ¿no? Entonces, esto que se dice, ¿no? No, es que con amor haces locuras, ¿no? Eso lo ama, ¿no? ¿Vale? Pero pierdes todo el poder de razón y de voluntad en base a un sentimiento, ¿vale? Esto no lo estamos diciendo de Dios. Lo que sí que estamos diciendo es que cuando Él ama, sí que tiene sentimientos y los pone. ¿Bien? ¿Está bien? Vale. Muy bien.
Vale, así que la mejor manera de entender y comprender este amor, que hemos definido en lo abstracto, es verlo en acción. ¿Vale? Y para eso vamos a verlo dentro del seno de la Trinidad. Dios se da a sí mismo, y esto le define a Él, porque se ama en su ser interno, en su seno interno. ¿Vale? Las tres personas de la Trinidad en sí mismas están amándose la una a la otra eternamente. ¿Vale? Sé que esto es un poco complicado, pero vamos a intentar definirlo porque esto luego tiene unas aplicaciones prácticas enormes. ¿Vale? Este amor está activo eternamente donde el Padre ama al Hijo. Juan 17:24. Vamos a ver cómo el Padre ama al Hijo eternamente. ¿Alguien que lo lea, por favor? Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo está declarando que el Padre le ama, y no le ama solo como Jesucristo, sino que le ha amado eternamente como Hijo. Tanto Jesucristo como cuando existía antes de ser encarnado. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, yo os he amado. Mateo 3:17, esta nos la deberíamos conocer de memoria, ¿vale? Jesús se bautiza y se abren los cielos y dice: este es mi Hijo amado. El Padre declara, delante de todos los testigos que habían en ese momento, delante de todos los hombres, que el Padre ama al Hijo. Y Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han llegado en su mano. Ahora sí que queda claro que el Padre ama al Hijo. Y esta es la manera de relacionarse eternamente entre las tres personas de la Trinidad. Ahora vamos a ver tres textos que nos dicen que el Hijo ama al Padre. El texto más claro y evidente es Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Le mandaba también a la mujer. Que uno conozca que amo al Padre. Otro texto más indirecto es que no dice explícitamente que el Hijo ama al Padre, es Juan 8:29. ¿Podemos leerlo? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Habíamos establecido que la definición de amor es darse, entregarse al otro. ¿Vale? Jesucristo hace siempre lo que le agrada al Padre. Por lo tanto, se está entregando al Padre. Y Juan 15:9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
parece que por medio de guardar los mandamientos permaneces en el amor de la otra persona. Por medio de amar obedeciendo, permaneces en el amor de la otra persona. ¿Cómo permanecemos nosotros en el amor de Cristo? Obedeciendo. Y es la obediencia es una muestra de amor que podemos hacerle al Hijo. Muy bien. Hemos visto que el amor define la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre y cada uno tomando un papel. El Padre ordena, envía, dice, comisiona y demuestra su amor al Hijo, mostrándole todo lo que tiene que hacer y decir. En el seno de la eternidad, el Padre envía al Hijo, ¿vale? Comisiona, dice lo que tiene que hacer, le muestra todo lo que tiene que hacer, porque, si os acordáis, el Hijo no hace nada sino lo que voy a hacer al Padre. Y el Hijo, por su parte, obedece, dice solo lo que el Padre le ordena que diga, hace solo lo que el Padre le dice que haga, viene al mundo como el enviado, obedeciendo la orden del Padre, y demuestra su amor al Padre precisamente por medio de su obediencia. Es decir, que es el Padre que comisiona y envía, y el Hijo obedece. De manera de que el Padre muestra amor al Hijo, es que le envía, le comisiona y hace que toda la honra, de la misma manera que le honran a él, honren al Hijo. ¿Sí? ¿Entiende esto? Ha determinado que todo ser, que toda persona y toda criatura debajo de la tierra honren al Hijo, de la misma manera que honran al Padre. Y el Hijo ama al Padre, le obedece y se somete a todo lo que dice. Estos dos papeles, estos dos roles, se cumplen perfectamente en la eternidad y los dos son muestra de amor del uno por el otro. ¿Vale? Implícitamente, aunque no lo dice explícitamente, entendemos que la relación con el Espíritu Santo es la misma. ¿Vale? Es una relación basada en amor, donde el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo no es atraer hacia sí mismo, sino es indicar al Hijo. ¿Vale? Es enviado por el Padre, es enviado por el Hijo, ¿vale? Y su función es someterse y indicar, poner la mira en el Hijo. ¿Vale? Por lo tanto, vemos en el mismo seno de la Trinidad, su naturaleza y su ser es amarse, es entregarse el uno al otro. Y vemos que en ningún momento no hay un solo lugar donde el Hijo mande al Padre. En ningún momento, en ningún lugar. El Hijo siempre se somete a la voluntad del Padre. En ningún lugar que diga al Hijo, haz esto y que el Padre lo haga. Todo lo contrario. Acto seguido veremos la importancia o la aplicación de esto. Vale, así que podemos determinar que el amor en el seno de la Trinidad es tanto algo relacional, como es la manera de relacionarse entre las tres personas, amándose. Determina que cada persona de la Trinidad procura dar gozo a las otras dos. La preocupación en el seno de la Trinidad de cada uno de ellos es dar gozo y felicidad a los otros dos. Esta es la manera de relacionarse. Pero también es algo constitucional. ¿Vale? Así es como el Dios Todopoderoso está constituido, está hecho. ¿Cómo está hecho? De esta manera. Mi amor. Muy bien. Sé que es un altos vuelos. Pero esto va a ser súper importante. ¿Por qué va a ser? ¿O por qué es súper importante? En primer lugar, porque de esta declaración, Dios es amor, Juan va a sacar toda una práctica de vida cristiana absolutamente clara y concisa que iremos viendo más adelante. ¿Vale? Pero si Dios en su seno interno, si la manera de relacionarse de Dios a sí mismo es amándose, ¿cómo creéis que ha de ser nuestra relación con Él y nuestra relación entre nosotros? Obviamente es gracias. Vale, pero parece obvio, pero no es tan obvio. O no se practica hoy, porque hoy si dices que no hay roles distintos donde uno se somete a otro en determinados sitios, dices que eso no es amor. Pero en el mismo seno de la Trinidad
Cada uno tiene un rol, lo acepta y la manera de demostrar ese amor es cumpliendo su rol. Dios el Padre, indicando, direccionando, enviando, comisionando, mostrando. Dios el Hijo, obedeciendo, sometiéndose, escuchando, haciendo lo que Él dice. Y ahora debemos extrapolar esto a la Iglesia y esto a la familia. Es el sentido de padres e hijos, ¿no? ¿Cómo debe ser un hijo cristiano? ¿Cómo debe comportarse? ¿O a qué debe aspirar? A ser como el Hijo de Dios. A obedecer, someterse y todo por amor al Padre. ¿Cómo debe ser el Padre? La figura, con los límites que encontramos, como Dios el Padre. Enseñándole todo al Hijo, indicándole lo que tiene que hacer, preocupándose por Él en todo, guiándole, procurando su bien. Como vemos, la doctrina de que Dios es amor, ya solo en cómo se relaciona Él mismo, tiene implicaciones directas para nuestra vida cristiana y debería ser una renovación en todas nuestras maneras de relacionarnos y de actuar que tenemos. Y por supuesto, y obviamente, en el matrimonio. Es decir, que uno se somete al otro y que son roles, no es pecar, ¿vale? Porque en el mismo seno de la Trinidad se da. Entonces, no es tan sencillo o deberíamos ir con más cuidado a la hora de decir que es una barbaridad decir que el hombre tiene un papel predominante y la mujer el hombre de sacrificio eterno como Cristo y la mujer de someterse a la autoridad. Si se da esto en el seno de la Trinidad, no es tan descabellado pensar que puede pasar en las relaciones entre ellos ha constituido. Porque todas las relaciones deben figurar o deben ser ejemplo de lo que Dios es en su propia naturaleza. Y luego aún más en lo que Cristo, en cómo Dios el Padre ama a su pueblo Israel y en el Nuevo Testamento cómo Cristo ama a su iglesia. ¿Sí? Así que vemos que esta doctrina de que Dios es amor tiene unas implicaciones tremendas y ya con entender un poco esto seguramente nos evitaríamos de muchos errores en nuestras relaciones. ¿Cómo demuestras tu amor a tu padre? Obedeciéndole. ¿Cómo demuestras tu amor a tu pareja? Pues depende del caso, sometiéndote. Depende del caso, honrándola. Buscando lo mejor para la otra persona. Y cada uno con los matices, no somos Dios, ni perfectos, ni omniscientes, ni todo esto. Pero, entendiendo todo esto, esta doctrina ya debería revolucionar o renovar todas nuestras relaciones que tenemos a día de hoy. Muy bien. ¿Cansados ya? Sí. Pero debemos apuntar 3 manifestaciones del amor de Dios que se nos indican en esta carta en relación con sus hijos que nos apunta Juan. ¿Vale? Juan nos va a decir, o nos dice, en esta carta 3 maneras en las que se muestra o se manifiesta el amor de Dios hacia sus hijos. La primera de ellas es que el amor de Dios se comunica y se recibe por parte de sus hijos. Es decir, Juan establece que el amor de Dios es un atributo que se comunica. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuál amor nos ha dado, nos ha otorgado. ¿Vale? El Padre, Dios, nos da ese amor. ¿Vale? Esta idea ya nos indica que este amor se puede recibir. Esto que Dios experimenta lo puede comunicar a sus hijos, teniendo las limitaciones. Y también nos da a entender que si es comunicable, nosotros también podemos comunicarlo. Es decir, Dios nos lo otorga, nosotros podemos otorgarlo a otros o devolvérselo a Él. ¿Vale? Esto no lo dice explícitamente, pero lo podemos sacar, ¿no?
en el segundo punto, el amor de Dios toma la iniciativa y nuestro amor es la consecuencia. Es un poco lo que estábamos recordando ahora mismo. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Vale? Es categórico, es fácil y claro. Si nosotros amamos es porque Dios nos amó primero. ¿Vale? El amor no es algo que nosotros podamos producir, básicamente porque estamos muertos en delitos y pecados. Hasta que Él no derrama su amor y nos hace nacer de nuevo, nunca podemos comunicar este amor de Dios. Y otra cosa que nos está diciendo este texto es que nosotros no somos los que amamos a Dios en primer lugar, los que buscamos a Dios en primer lugar. Todo lo contrario, las Escrituras afirman que es Dios quien viene a por nosotros. ¿Vale? Ya hemos visto en Romanos 3 que todos nos desviamos, a uno nos desviamos, cada cual por su camino, haciendo lo que cada uno le parecía. ¿Vale? Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, es el amor de Dios el que toma la iniciativa y busca al hombre para salvarle. Y el tercer punto es que el amor de Dios preserva a los suyos. ¿Vale? Y esto es una conclusión. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Vemos la acción de Dios de preservar a su pueblo, de preservar a los suyos. ¿Vale? Es un acto del amor divino por su pueblo, una manifestación del amor divino por los suyos, un acto de protección. ¿Vale? De la misma manera que dice Jesucristo que nadie las arrebatará de mi mano. ¿Vale? Está diciendo exactamente lo mismo. Los que son suyos no se van a perder. Los que son suyos, el maligno no los va a tocar y los va a apartar. ¿Vale? Dios los preserva para salvación. ¿Vale? Nadie los arrebata de su mano. ¿Por qué? Eso es una manifestación de que Dios ama, en especial a su pueblo. Muy bien, y vamos a seguir un poquito más, porque aún no hemos acabado. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poquito más. Bueno, no es complicarlo mucho, pero... De hecho, ¿vale? Este último punto nos muestra que la manifestación del amor de Dios varía según su objeto. ¿Vale? Dios preserva a su pueblo de una manera especial, como no lo hace sobre el que no es su pueblo. Por lo tanto, debemos establecer, ya hemos establecido una manera en la que Dios se ama, es en sí mismo, estableceremos otras cuatro. ¿Vale? Si alguien quiere profundizar más sobre esto, el libro de Donald Carson, de La difícil doctrina del amor de Dios, establece esto bastante claramente, yo lo apunto aquí, me parece interesante, que al menos tengamos este esquema en nuestra mente, ¿no? Primer punto su amor benevolente en la preservación de su creación. ¿Vale? Dios tiene un amor, ama a todo lo que ha creado. De hecho, en Génesis dice que todo lo que hacía era bueno, por lo tanto está diciendo que ama lo que hace y lo preserva. ¿Vale? Esto es un acto de su amor y de su benevolencia. Mateo 6:26. Hay otros textos, pero con este que se puede ejemplo es suficiente. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en... Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muy bien, Dios ama su creación y la mantiene y la preserva, ¿no? En toda su creación. Y además esto debe implicarnos que si cuida de pajarillos y de cosas así, mucho más nos tendrá cuidado de nosotros, ¿vale? Como ya hemos dicho, el mero observar la naturaleza y cómo Dios cuida la naturaleza debe sacar implicaciones para mi propia vida, ¿vale?
Muy bien, Dios tiene un amor benevolente por toda su creación y la preserva y la cuida. Pero, o otra clasificación, mejor dicho, su amor hacia toda la raza humana caída. ¿Vale? Tiene un amor que se manifiesta de otra manera, es el mismo amor, pero se manifiesta de otra manera que a todas las criaturas que ha creado y de manera especial a toda la raza humana caída. Juan 3,16, que creo que lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Ha amado Dios al mundo. El mundo es a toda la humanidad. Lo ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo. O Ezequiel 33,11. Ezequiel, ¿vas a leer tú? Porque lo escribiste tú. Pues tendría que ser de memoria, que escribí, pero me voy a dar mala. Yo escribo y me olvido. 33:11, ¿no? Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios no se complace en que el impío muera. Dios ama a toda la raza humana que hay. ¿Vale? Envía a su Hijo, que es suficiente para salvarlos a todos. Todo aquel que se acoja a su Hijo es salvo. Todo aquel, sin excepción, que se acoja. ¿Sí? Muy bien, pero luego se manifiesta su amor de una manera especial, eficaz y exclusiva hacia sus elegidos. En Deuteronomio 7, 6 y 8, que alguien lo lea, y que alguien busque Malaquías 1, 2 y 3. O sea, capítulo 1, versículos 2 y 3. Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová, que os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sí. Sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Muy bien. ¿Qué determina que Israel sea el pueblo elegido? El amor de Dios. No determina nada en ellos. No los escogió porque eran más fuertes, no los escogió porque eran mejores ni más numerosos, solo los escogió porque Dios quiso. El amor exclusivo, el amor de esta manera hace diferente su relación con todos los demás, hace a este pueblo distinto. Y Malaquías 1, 2 al 3, si alguien lo puede leer. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué os amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Escogió a uno y aborreció al otro. ¿Cuál es el motivo? Que él quiso. Por lo tanto, su amor especial sobre una persona o sobre su pueblo es exclusivo. Y además de ser exclusivo, es eficaz, hace algo. Es decir, que sobre los que él escoge, su amor se manifiesta de otra manera distinta y particular que sobre todos en general, el resto. Y la última definición, o manifestación, es el amor condicional de Dios a su pueblo. Condicional, queremos decir que es condicionado a la obediencia. El amor de Dios, o sea, Dios se relaciona con su pueblo y ese amor es condicionado en muchas ocasiones a la obediencia de su pueblo. En Judas 1:21
Conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Por lo tanto, da a entender que hay una manera de comportarse que consiste en no conservarse en el amor de Dios. Puedes tener una actitud o una manera de hacer en la que no te conservas en el amor de Dios. En su relación con la comunidad del pacto, con su pueblo, con Israel, en Éxodo 26, dice: y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Vale? El Señor ha escogido a Israel, lo ha sacado de Egipto, lo ha hecho pueblo suyo, y ahora les está explicando y les está estableciendo cómo se va a relacionar con ellos. Y les da los 10 mandamientos. Pero se los está dando a su pueblo. Por lo tanto, es con su pueblo, con los que sí obedecen, tiene misericordia sobre ellos. ¿Vale? Es decir, como establecíamos con Judas o Juan 15:10, para luego, hay una manera en que dependiendo de cómo nos comportemos, nos conservamos más en el amor de Dios o permanecemos más en el amor de Dios. Hay una manera de no hacerlo como relación como hijos. ¿Sí? Vale, así que ha sido un poco tostón, pero es importante saber esta definición y entender que el amor de Dios se manifiesta de maneras distintas, porque cuando hacemos énfasis en una manifestación por encima de todas las demás es cuando vienen muchos problemas. De hecho, muchos problemas que hay entre los calvinistas o hipercalvinistas y arminianos vienen por hacer más énfasis en una manifestación de este amor que en otra. Y todos los problemas vienen cuando cuando coges una manifestación del amor de Dios y la aplicas a todo lo demás. ¿Vale? Sino hay que ser sabios para entender que el amor de Dios se manifiesta de diferente manera dependiendo del objeto. Muy bien, pues como buen Cristo no es algo sencillo y sobre lo que haya que pasar rápido, la doctrina del amor de Dios, quizás acá me parece más sencilla, ¿verdad? Vale, de hecho teníamos varios problemas, ¿no? Uno es todos los términos y matices que la palabra amor encuentra en las Escrituras, y luego lo que significa hoy en día amor, que depende de la situación, pues puede significar más estoy lleno de testosterona y no quiero acostar contigo, que lo que encontramos aquí de entregarse una vez. ¿Verdad? Así que todas estas complicaciones tenemos a la hora de decir, pues Dios te ama, ¿no? Dices, Dios te ama, y dices, yo también te amo. Y está genial, ¿no? Por eso hay que vincular la doctrina del Dios amor a lo que específicamente está diciendo la Biblia y ponerlo en consonancia con toda su santidad, con su justicia, con todo lo que es Dios. ¿Vale? En el momento en que hacemos énfasis en uno, nos aparecen, olvidando los demás, nos aparecen todos los demás problemas, ¿no? Si entendemos que Dios es amor y ama a todos y no tiene justicia y no tiene santidad, pues nos perdonará a todos, da igual lo que hagamos o lo que digamos, ¿no? Pero eso es una patraña y una mentira como sabemos. Muy bien, pues una vez entendido el amor de Dios, entendemos que nuestras mayores son nuestras obligaciones. ¿Vale? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo contigo mismo. Ay. como a ti mismo. ¿Vale? Entendemos que ahora estos mandamientos tienen sentido. O lo podemos entender un poquito más, ¿no? Espero. Nuestra obligación, nuestro mayor mandamiento es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Él es amor y nos comunica este amor y Él nos otorga este amor, nos capacita para ello, y amar a nuestros semejantes igual que Dios ama a nuestros semejantes. ¿Vale? Y también entender, vislumbrar, o tener una pequeña, mejor comprensión
de la mayor manifestación de amor de Dios para el hombre. Estamos hablando de la cruz, de todo lo que ha acontecido en la cruz. La manifestación o la expresión más grande del amor de Dios hacia el hombre. La cruz, también de su justicia. Como estamos definiendo su amor en la cruz, entendemos esto. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Y aparte, una de las cosas que el creyente puede disfrutar enormemente es que este amor es recíproco, ¿vale? Y que nosotros podemos alegrar a Dios en cierto sentido, ¿vale? Isaías 62:5 lo dice en otro versículo, nos debe hacer temer y temblar. Pero no por miedo, sino porque llegar a comprender que podemos estar unidos y vinculados a Dios de tal manera que aun nosotros mismos podemos ser parte de su alegría y de su gozo, mucho más allá de lo que hubiésemos soñado en milenios, ¿no? O antes de conocer a Dios, ¿no? Si tenemos dudas o desconfianza de que Dios nos ama, el solo hecho de poder llegar a entender y comprender que podemos ser parte de su alegría puede ser un argumento suficiente para disipar todas nuestras dudas. Dios nos ama y nos ama de una manera especial, y la manera más grande que demostrada es en Cristo Jesús, en su obra, en su cruz, y nos vincula a Él de tal manera que podemos ser o somos parte de su gozo y su alegría. Muy bien, hasta aquí la doctrina del amor de Dios. Finalmente, nada, esto no es que sea sencillo, pero no vamos a profundizar mucho. ¿Vale? En 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 12. No haya visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás. De hecho, Juan luego nos va a sacar una conclusión práctica en nuestra vida cristiana a raíz de esta doctrina. ¿Vale? Es la de que si no amamos a los hermanos que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Así que vamos a mirar un momentito. Que Dios es invisible o la invisibilidad de Dios, ¿vale? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que nosotros jamás vamos a poder ver toda la esencia de Dios, todo su ser espiritual, y sin embargo Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas, ¿vale? Dios es invisible, es decir, Dios nadie lo ha visto jamás, no lo vamos a poder ver en toda su esencia, nunca. Pero Dios se nos manifiesta en forma clara y visible que nosotros comprendemos, vemos y es real. Vamos a explicarlo un par de cositas, ¿no? Que a Dios nadie lo ha visto jamás, lo encontramos, os digo 4, si queréis solo leemos uno. Juan 6,46, si queréis apuntarlo. Primera de Timoteo 1,17. El famoso Primera de Timoteo 6,16. Dios habita en luz inaccesible. Y Juan 1,18. Juan 6,46. ¿Alguien lea Juan 6,46? No es que alguien haya
había visto al Padre. ¿Vale? Por lo tanto, la Biblia establece que nadie jamás ha visto a Dios en toda su esencia. ¿Cómo es él? Pero alguno, seguramente, ávido y rápido, Moisés, ¿qué pasa con Moisés? Porque Moisés vio cara a cara al Señor. ¿Cómo estás diciendo tú? Ocurrió antes de que se escribiesen todos los textos que os acabamos de dar, ¿verdad? Entonces han sido dados en el Nuevo Testamento. O sea que ya solo podemos pensar que los apóstoles, Cristo, no se equivocan. Ya podemos entender que cuando Moisés vio cara a cara a Dios, no lo vio en toda su esencia. ¿Vale? Pero de hecho, esto ocurre en el Éxodo 33:11 y en el 33:20 al 23, vamos a ver. Éxodo 33, del 20 al 23. Era una manifestación que era capaz de poder soportar. Se veía toda la esencia, moriría. De hecho, cuando le dice que pase toda la gloria, él dice que lo esconderá en la peña hasta que pase y solo le verá la espalda, si no, moriría. Vale, aunque nosotros no podamos ver nunca la esencia total de Dios, Dios nos mostrará algo de sí mismo mediante cosas visibles y creadas. A esto se le llama teofanías, ¿vale? En el Antiguo Testamento. Dios aparecía de diferentes formas que el hombre podía ver, ¿no? Abraham, cuando se le aparecen las dos personas, cuando va Dios a destruir Sodoma, ¿vale? O cuando Jacob lucha con ese personaje, que es una teofanía, una manifestación de Dios. La columna de nube y fuego en el Éxodo, una manifestación de la presencia de Dios, ¿vale? Delante de su pueblo, luego protegiéndoles por la noche del frío con el fuego y protegiéndoles del calor por el día con el fuego. Y una manifestación de Dios mucho más grande se encuentra en la persona de Jesucristo, ¿vale? Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:3. Que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que nos encontramos que a Dios nadie le puede ver en toda su esencia, pero que Él se ha manifestado de formas que le podemos conocer, y esta manifestación en nuestra vida, la mayor y más clara, y todo lo que tenía que decir Dios al hombre, se encuentra en Jesucristo. ¿Vale? ¿Y cómo será esto en el cielo? ¿Vale? Bueno, pues lo que podemos afirmar es que nunca podremos ver y conocer, ¿vale?, completamente todo el ser de Dios, ¿vale? Porque el Salmo 145:3, por ejemplo, dice que su grandeza es inescrutable. Así que como hombres, todo el ser de Dios va a ser imposible que lo podamos ver, toda su esencia. Aunque le veremos a Él ciertamente. ¿Vale? Mateo 5:8, las bienaventuranzas, bienaventurados, no me acuerdo, porque ellos verán a Dios, los de puro corazón. Bienaventurados de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos la naturaleza humana de Jesús, eso está claro, Apocalipsis 1:7, Jesús glorificado, lo veremos completamente. Lo que no sabemos, lo podemos definir, es en qué manera vamos a ver a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo y a la naturaleza divina del Hijo. Las cosas son misterios y tenemos que se aclararán allí, ¿no? Pero se va simplemente a redundar que aunque no sea una visión exhaustiva de todo lo que es el ser de Dios, ¿vale?, lo que sí que va a ser es una visión verdadera, clara y real. Entonces, veremos a Dios verdadero, claramente, sin ninguna duda, y de todo real. No serán imágenes extrañas ni cosas. Estaremos con Dios, ¿vale? Porque vamos a ver toda su esencia
paciencia, porque entre otras cosas es eterno y infinito, ¿no? Muy bien, pues la visión de Dios nos hará felices y nos dará pleno gozo y deleite por toda la eternidad, ¿vale? Segunda de Corintios 3:18 y Salmo 16:11. ¿Vale? El hecho de ver cómo es Él, aunque no sea exhaustivamente, el hecho de conocerle por fin personalmente, es lo que nos va a hacernos felices, llenos de gozo y de deleites. Vale. Segunda de Corintios 3:18 y Salmo 16:11. ¿Tienes el Salmo? Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia y plenitud de gozo. En la mayor presencia se la conocemos con Él y le veamos. Así que estamos seguros que cuando veamos a Dios estaremos plenamente felices y plenamente gozosos y llenos de deleite. ¿Vale? Así que tranquilos si no podemos ver todo exactamente lo que necesitamos, lo veremos. Y el 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ir viendo, y en este caso lo veremos tal como es Él, como afirmará en primera de Juan, nos va a ir transformando en la misma imagen de Jesucristo. Es decir, que vamos a ser perfectamente plenos y con el conocimiento necesario para ser felices y con gozo y estar con Él. ¿Vale? Lo dejamos aquí.